en 1665. Las academias de Francia y el Reino Unido dieron a luz las primeras publicaciones periódicas dedicadas a la divulgación de la ciencia. Estas paradigmáticas sociedades doctas debieron recorrer una larga ruta de resistencias para avanzar hacia la institucionalización de la ciencia y la promoción de su divulgación a través de publicaciones periódicas. Así lo demuestra el hecho de que las dos primeras publicaciones solo lograran circular casi 2 siglos después de la aparición de la imprenta. A 350 años de la puesta en circulación del Philosophical Transactions, primera publicación dedicada enteramente a la ciencia, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en un pequeño país de América Latina, trillando su propia ruta, celebra los 40 años de existencia de una publicación académica cuyo título, Ciencia y Sociedad, tiene la audacia de haber asumido el secular debate sobre ciencia y sociedad, esquivando el determinismo que absolutiza el valor de la ciencia, sin asumir la dialéctica relación entre esta y la sociedad. Una parte importante del grupo que fundó INTEC sale de la madre maestra por circunstancias de aquel momento. Fundamentalmente fuimos un grupo de profesores que al final de los 60 nos vimos involucrados en un movimiento de concientización y protesta. La fundación de INTEC en ese momento obedecía a todo un proceso social político, sociopolítico de República Dominicana. Había mucha ebullición y el grupo estaba respondiendo a ese proceso. Un poco para despertar el sentimiento crítico y también la valoración del conocimiento como herramienta de crecimiento y de liberación del individuo y de los pueblos. Hay instituciones donde los rectores duran muchos años. Cada institución tiene su vida y su razón de ser. Pero la renovación constante de las autoridades, de la directiva de INTEC, eso va creando un proceso de modernización constante. Esta es una universidad que todo el mundo sabe que es rigurosa, académicamente hablando, como la que más, pero todo el mundo sabe también que no es una universidad burguesa, vamos a decir, indiferente, sino que el profesional que sale es un profesional motivado y que preparado para ser un instrumento de cambio. INTEC se crea como una institución sin dueño. No hay una asamblea de socios. Creo que ahora posiblemente vaya a haber una por razones de nuevos estatutos, pero sin cambiar la filosofía de INTEC. Sin dueño, absolutamente sin dueño, con un respeto a la opinión política de cada cual, pero sin terciar políticamente la institución o sus ejecutivos en ella. Pero no hay esa influencia externa de que hay que obedecer una línea u otra. INTEC es una institución relativamente pequeña, que ojalá se mantenga pequeña para que pueda hacer lo que tiene que hacer. En un campus pequeñito, pero que es chulísimo. El mismo tamaño pequeño del campus ayuda a unir a la gente y a ser amigos. INTEC nació con la idea, con el propósito de ser diferente. La revista misma, el título de la revista, te dice a ti cuáles eran los sueños de INTEC. En ese nombre están las dos cosas. Ciencia era tecnificar, era crear otras carreras. ¿Para qué? Para la sociedad. Combinar y ser fiel tanto a un propósito de rigor científico como de transmisión y exaltación de valores humanísticos. Ciencia y Sociedad es una publicación que trata de expresar el progreso institucional reflejado en el ritmo del trabajo, el constante bullir de la sociedad y el sonido interior martillado por las ideas. La academia es un ambiente. La academia no es tú coger tu carro, un concho, lo que sea, y venir a una clase. Si no hay ambiente académico, y el ambiente lo crea la institución, pero lo crea su gente y sus costumbres, se pierde la mitad de lo que es academia.
Es un estímulo a la investigación, porque todo el que hace el esfuerzo de ponerse un objetivo de conocimiento, trazarse un plan, escoger los instrumentos, producir finalmente un resultado, espera que ese producto sea discutido, sea conocido. Parte del ambiente y parte de la academia es la revista. Entonces, Ciencia y Sociedad se crea con ese propósito. De esta manera, reafirma que la historia de las universidades tiene en la aparición de sus revistas académicas uno de los mejores testimonios de la evolución de la sociedad. A veces han dado cuenta de la deprimente institucionalización de la represión o del control ideológico. A veces han marcado la huella hacia el proceso de liberación ideológica. A veces han sido faro de luz de las sociedades, con las liberadoras propuestas que vinculan la ciencia con la sociedad. La región del Caribe no ha sido la excepción. Así lo testimonian las revistas que conforman la biografía del quehacer científico caribeño. En Cuba, en 1891, la Universidad de La Habana publica la Revista Universitaria, primera revista universitaria del Caribe. En República Dominicana, donde la imprenta moderna apareció solo a finales del siglo XVIII, se publican, a partir de 1906, 7 números de Los Anales del Instituto Profesional de Santo Domingo. A partir de 1937, aparece otra publicación, Los Anales de la Universidad de Santo Domingo. En las Antillas, en 1949, aparece Caribbean Quarterly, primera revista universitaria con enfoque regional. En Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico publica en 1953 la revista La Torre. Regresando al escenario de la República Dominicana, resulta indiscutible el hecho de que las revistas académicas son fiel testimonio del grado de vigor de la vida universitaria de un país. Vigor que se hizo manifiesto cuando el país logró superar 30 años de dictadura y represión política que generaron el peor ecosistema para el surgimiento de revistas científicas. En la década del 70, las revistas académicas testimoniaron la evolución de la educación superior dominicana. Había mucho romanticismo en la República Dominicana. Salimos de Trujillo en el 61, estaba todo por hacer, no había nada, no había instituciones, una sola universidad, no había nada, absolutamente nada. 10, 15 años, 20 años haciendo cosas nuevas. Después creo que ese romanticismo se fue perdiendo. El romanticismo creo que no es muy común hoy en día, penosamente, porque el que no tiene orientación romántica al hacer sus cosas, en el sentido de amar, de hacer lo que quiera hacer y querer hacer lo que pueda hacer. Eso, ese romanticismo que es mucho de academia, el académico tiende a ser romántico, no es el tipo que busca solamente la remuneración, tiene que tenerla, porque tiene que vivir cómodamente, igual o mejor que nadie, pero busca otros incentivos, otras satisfacciones que en empresas y otros lados no se da comúnmente. Pues esta década se inaugura con la aparición de varias revistas universitarias. El Pequeño Universo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en 1971. Aula, de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en 1972. Seguida en el mismo año por Ciencia, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y MM, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En 1975, hace su debut Ciencia y Sociedad, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Esta revista no fue en sus inicios, ni creo que lo sea ahora, una revista de masa. Su público era más bien intelectual, pero al menos en ese público intelectual sí fue de sacudida. No teníamos para pagarle al personal, pero había que sacar recursos para una biblioteca. Y nosotros que estábamos arrimados en la parte trasera de la Salle, por una solidaridad de los hermanos de la Salle, en un rinconcito había ahí
ya el conato de libros. Ciencia y Sociedad es parte de la osadía que fue INTEC como institución. La revista fue una osadía, como fue también tener una biblioteca cuando no teníamos ni siquiera estudiantes. Porque era una sensación, era un sentimiento que existía, era natural. Entonces uno lo que hacía con esta revista era expresarse en forma natural. Nos sentimos muy bien los que participamos. Inclusive varios de los artículos eran rompiendo un poco de esquema. En el caso mío, mi artículo fue sobre desigualdad. Y lo natural era comenzar con ese tema. ¿Tú crees que es casualidad? ¿El tema de la inflación? No, porque ¿cuál era el tema? El tema genérico que afectaba a todo el mundo y en el cual podía la revista comenzar hablando seriamente de cómo la mala distribución de los ingresos y cómo la inflación podía afectar a la población. Me trae muchos recuerdos. Un esfuerzo riguroso, o sea que científicamente impecable, pero al mismo tiempo comprometido, como el que más. Ese número y su contenido y esas fotos escogidas y los temas. Que si se le da una visión actual con un cambio de numerito, señores, es increíble. No es que está vigente, no, es que ahora está más vigente. Un tema que no se estudiaba en República Dominicana, un tema que no se ha estudiado en República Dominicana hasta hace tal vez 4 o 5 años, y un tema que está sumamente de moda en República Dominicana, la desigualdad regional, la desigualdad social, y hay hoy en día una conciencia tremenda de que nuestro país es un país desigual y por lo tanto un país que tiene muchísimos problemas para su desarrollo. Gracias a Dios estamos 3 vivos de los 4. Y esto fue en el año 75, junio del 75. Yo entiendo que esa revista fue como el primer hijo natural de la universidad, o sea, ese surgimiento. Fíjate que hay otras revistas, como yo sé que me gustaría, pero no las voy a señalar, que se le ha dificultado enormemente establecerse. Que en aquella época pensar en una revista con 40 años, óyeme, pero el hecho de mantenerse ya de por sí indica que hay interés, que hay gente que quiere publicar y que hay interés en leerlo. Siendo la única publicación universitaria dominicana, de las que surgieron en la década del 70, que ha logrado conjurar el fantasma de la muerte prematura o definitiva a la que parecen irremediablemente condenadas las publicaciones de países con frágiles estructuras de institucionalización de la ciencia, y por ende, carentes de políticas de Estado en materia científica y tecnológica. Una revista de 40 años en esta sociedad es una hazaña inédita. Es la única revista universitaria que tiene esos años de manera permanente. La comunidad universitaria del INTEC, es decir, el conjunto de su cuerpo docente y de sus estudiantes y sus autoridades, entendieron que era un vehículo importante y creo que eso es lo que explica también que todavía se mantenga con vigor. Es que forma parte de lo que a mí me gusta a veces llamar su carisma fundacional. Es fundamentalmente un instrumento de divulgación científica y de actividades académicas. Y eso es muy importante, así de simple. Durante sus 40 años de existencia, Ciencia y Sociedad, a través de 137 fascículos o números, ha publicado un total de 994 artículos, lo que significa un promedio de 24 artículos por año. Su existencia ha estado marcada por la búsqueda de una orientación científica, al tiempo que ha mantenido al ser humano como el eje de su análisis. Es decir, una formación humana, crítica, intelectual, integral, pero al mismo tiempo fomentar algo que en el país no era, y quizás no lo sea todavía, preponderante, como era la valoración del conocimiento científico. INTEC es
muy especializada en las buenas ingenierías, muy especializada en la salud, que son dos ciencias, pero dos ciencias muy diferentes, basadas en ciencias básicas muy diferentes y de utilidad a la comunidad muy diferentes. Pero tiene también economía, administración de empresas, tiene la parte social, que complementa. Una universidad sin la parte social no funciona tampoco. Entonces, esto es indudablemente un estímulo porque le brinda ese espacio para que las ideas producidas y los hallazgos sean divulgados no solamente en el público en general, sino entre sus pares. Durante sus primeros años, antes de que las TIC alcanzaran el auge que hoy disfrutamos, la revista brindó a sus lectores, a través de una sección de documentos, el acceso actualizado a información de carácter normativo y evaluativo. Los documentos normativos reafirmaban la vocación de una comunidad académica que ha hecho de la autorregulación la base de su institucionalización. Los documentos evaluativos y prospectivos, particularmente aquellos producidos por organismos internacionales, buscaban mantener sintonía con el entorno social regional y mundial. No se concibió como una expresión única de la elaboración por parte de los miembros de la institución, sino también de la comunidad académica. Al principio era ese vehículo de divulgación científica. Hoy los últimos números son cualitativamente muy superiores y ya es un vehículo de divulgación, de estudios científicos, de investigaciones. Cientos de autores han entregado su solidario aporte intelectual en beneficio de la existencia de ciencia y sociedad. El profesorado tiene obligación de publicar. Cuando digo obligación, es parte normalmente en cualquier universidad que se valore. El profesor da clase, investiga y la investigación tiene que salir, tiene que publicar. En homenaje a esta generosa e insustituible contribución, la revista ha mantenido un sistemático control bibliográfico de la información que ha divulgado durante 40 años. Y hay que darle gracias primero, yo creo que hay un reconocimiento a los fundadores de INTEC, que no había recursos, pero se sabía lo que tenía que hacerse. Y también hay que agradecer a los académicos que han asumido a Ciencia y Sociedad como un vehículo académico, un instrumento académico de compartir con la comunidad nacional e internacional. Con gente con tanta mística, con tanta seriedad, con tanta nobleza, con tanta honestidad. La pregunta es cómo se mantiene una revista con esos principios todavía ahora. Esa sería la gran pregunta. Se han conservado y siguen siendo esa chispa, ese aporte diferente. El innegable valor de las reglas de estilo para facilitar la escritura, edición y revisión hizo que muy tempranamente Ciencia y Sociedad adoptara las normas de estilo de la APA en sus diferentes versiones. De igual manera, la revista ha tratado de asumir las normas internacionales para publicaciones periódicas. En términos de sus características cualitativas, debemos significar que desde sus inicios, Ciencia y Sociedad ha asumido el sistema de arbitraje por pares, teniendo como base el perfil académico e institucional. Se puede observar que el área con mayor productividad es la de Ciencias Sociales y Humanidades. La segunda área de mayor aporte es Negocios. La tercera, Ciencias Básicas y Ambientales, seguidas de Ciencias de la Salud e Ingeniería. Suscripciones por compra, personales e institucionales, y canje con instituciones de países alrededor del mundo, alcanzaron a soportar un tiraje inicial de 1.000 ejemplares impresos por número. Sin embargo, cambios importantes en los costos de producción editorial, en la forma de publicación de los resultados de la investigación científica y en el acceso del público a dicha producción,
empezaron a cambiar la forma de distribución de Ciencia y Sociedad, así como de otras revistas dominicanas y latinoamericanas. Desde el 2006, Ciencia y Sociedad estuvo disponible en formato DVD, a través de una base de datos que proveía tanto la referencia bibliográfica de cada artículo como el acceso al texto completo. Con el desarrollo de la Internet, Ciencia y Sociedad ha sido incluida en varias fuentes con comité de selección, a través de las cuales participa de manera activa en el arrollador movimiento de acceso abierto, que liberaliza la disponibilidad, entre otras, de un significativo grupo de revistas de Iberoamérica. Entre estas fuentes resultan altamente significativas: Directory of Open Access Journals, Redalic, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, siendo la única revista universitaria que representa la República Dominicana. También en prestigiosas bases de datos que, aunque no son de acceso libre, tienen reconocimiento a nivel mundial. Tal es el caso de Fuente Académica Premier, EBSCO. A partir del 2014, está disponible a texto completo a través del repositorio institucional del INTEC. Querer reducir a un solo actor esta compleja expresión cultural es tan quimérico como pretender defender su espíritu a través de su formato o su proceso editorial. La sostenibilidad de estos medios de comunicación científica depende de la generosidad de quienes buscan compartir sus hallazgos, los autores, así como de quienes trabajan por la institucionalización de la ciencia. Vale decir, académicos comprometidos con el ejercicio de las funciones esenciales de la universidad. Aunque originalmente los artículos provenían de autores dominicanos, durante la última década la revista incluye artículos de autores de otros países. Entre ellos se destacan por su sostenida contribución Cuba, Ecuador, México, Venezuela y España. Entre los gestores se hace insoslayable la figura del editor. Maximiliano Arturo Jiménez Sabater fue probablemente el lingüista, en fin, el intelectual de las ramas del conocimiento lingüístico más brillante de su época, ¿no? Por eso hemos querido hacer esta toma al frente del edificio que lleva su nombre en homenaje a su memoria por todos sus aportes al INTEC, que no solamente fueron para las revistas, sino como docente, como investigador. Él siempre fue del núcleo duro de la edición, de la responsabilidad de la edición, donde hacíamos de todo, porque por ejemplo ese número emblemático, esa diagramación la hicimos nosotros, pero también en la parte intelectual, es decir, en la parte de selección de los temas, contacto con los posibles colaboradores, todo lo demás. O sea que como director yo encontré en él el principal colaborador y soporte, y por eso quise hacer mención especial de él, además de la relación de afecto inmensa que nos unió en esa época y que me recuerdo, así como de su familia. Desde sus inicios, Ciencia y Sociedad ha contado con un comité de redacción, conformado por miembros de la comunidad académica. Sin embargo, a partir del año 2010, cuenta con un Consejo Asesor Nacional y un Consejo Asesor Internacional, este último con representantes de diferentes partes del mundo. Todos los miembros de los consejos editoriales son reconocidos académicos e intelectuales. Desde 1975, Ciencia y Sociedad
ha sido dirigida por, de 1975 a 1977, Miguel Ángel Heredia Bonetti, fundador de la revista. De 1977 a 1979, Manuel M. Ortega. De 1979 a 1980, Jorge Max Fernández. De 1981 a 1987, Juan Luis Abascal. De 1987 a 1990, José Mármol. De 1990 a 1993, José Ramón Albaine Pons. De 1993 al 2011, Antonio Fernández. Y del 2012 hasta la actualidad, Ramón Fari Rosario. Entonces yo entiendo que la revista permite, propicia que el INTEC como institución, como universidad, realmente aparezca permanentemente interesado y preocupado por la realidad dominicana. Esta revista Ciencia y Sociedad tiene su historia ya trillada. Ojalá que siga saliendo. Ciencia y Sociedad ha tenido como principal espacio de influencia la propia comunidad del INTEC. Ese romanticismo, ojalá que INTEC lo pueda, si ha perdido un poco, que se renueve y que lo mantenga. Y espero que siga vigente porque esa es su razón de ser. El recuerdo y la vivencia de esos momentos, no solamente de la revista, sino del proyecto INTEC en general, pues constituye, vamos a decir, algo que le da sentido y valor a mi existencia. Es como el hijo de que uno se enorgullece y en el que se siente realizado. En el ámbito regional, Ciencia y Sociedad ha dibujado el mapa dominicano en sistemas regionales de información como Redalic y Latindex. De igual manera, la existencia de una revista científica en nuestro medio insinúa un camino a otras comunidades, interesadas en mostrar las contribuciones del país a la divulgación del conocimiento en el Caribe y en el mundo. Sobre todo que 40 años después, esta revista se mantiene y se mantiene bien, se mantiene con calidad, con prestigio y con un sentido todavía crítico y combativo. Ciencia y Sociedad sigue siendo una expresión real de lo que siente la gente que piensa en la gente. Celebrar la trayectoria de Ciencia y Sociedad como órgano de divulgación científica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo nos recuerda que la revista académica actúa como biografía del quehacer científico y, por tanto, refleja la cultura que la produce e inmortaliza cada momento histórico que la prohija.